Hola a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a su canal Estudiantes Becarios para el Mundo. En este nuevo video estaremos hablando de las becas permanencia que otorga el Pronavec. Cuáles son los beneficios, cuáles son los requisitos, cuándo son las fechas de postulación, entre otras cosas más. Así que antes de empezar este video te invito a que te suscribas, dejes tu hermoso like. ¿Por qué? Porque estaremos hablando de muchas becas y muchas oportunidades académicas que serán útiles para ti. Sin nada más que decir, empecemos este video. Este año 2020, con la finalidad de ayudar a muchos estudiantes universitarios que actualmente se encuentran cursando una carrera universitaria en una universidad pública, el Pronavec, que es el Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos, ha lanzado una nueva convocatoria de becas para aquellos estudiantes de universidades públicas que deseen seguir cursando sus estudios superiores sin que el factor económico los detenga. Y tú te estarás preguntando cuáles son los beneficios, cómo puedo acceder a ellos, cómo puedo, digamos, postular a esas becas. Pues aquí te enseño cómo hacerlo. Pues a continuación te estaré mostrando cuáles son los requisitos y cuáles son los beneficios. En principio, ¿cuáles son los beneficios que otorga esta beca? Pues los beneficios son alimentación, movilidad local, útiles de escritorio. Es decir, tendrás, por ejemplo, para comer, tendrás para poder transportarte de tu casa a tu universidad, tendrás, por ejemplo, lo que te pidan los profesores, para las copias, tendrás para los libros, para los lapiceros, para los cuadernos, todo lo que viene a ser, pues, útiles que vas a utilizar de alguna manera a nivel de tu formación universitaria. Y estos beneficios, pues, se da a través de una subvención que, pues, si una vez te ganas esta beca, o digamos eres acreedor de esta beca, pues el Pronavec te va a otorgar. Y entonces, estos son los beneficios y que son muy llamativos, ¿verdad? Y los requisitos para postular son tener nacionalidad peruana, es decir, haber nacido en Perú y sobre todo que en tu DNI, pues, diga que eres peruano. No pueden postular alumnos del extranjero a esta beca, por el mismo hecho de que es del Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos, que es del Ministerio de Educación y que es en el Perú. Pues el otro requisito es estar estudiando en una universidad pública, pues puede ser en cualquier universidad pública, no sé, por ejemplo, en Huancayo, en Lima, en Ucayali, Juliaca, Puno, en cualquier universidad, pero que sea pública. ¿Y cómo te das cuenta que es una universidad pública? Cuando dice Universidad Nacional. ¿Y cuáles son esas universidades públicas que pueden postular a esta beca? Son las siguientes. Puede postular a esta beca, y si tú eres alumno de una de estas universidades, puedes postular. Si eres alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Universidad Nacional Autónoma Alto Andina de Tarma, Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Universidad Nacional Autónoma de Huanta, Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, Daniel Hernández Morillo, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Universidad Nacional de Barranca, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional de Cañete, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Universidad Nacional de Frontera, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, Universidad Nacional de Jaén, Universidad Nacional de Juliaca, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional del Centro del Perú, que está en Huancayo, Universidad Nacional de Santa, Universidad Nacional Emilio Valdizán, Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía. Y la Universidad Nacional Intercultural de la Selva, Juan Santos Atahualpa, Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, también puede participar, Universidad Nacional Jorge Basadre, Broma, también
Universidad Nacional José Fausto Sánchez Carrión, Universidad Nacional José María Arguedas, Universidad Nacional Micael Bastidas de Apurímac, Universidad Nacional San Antonio de Abad de Cusco, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que es en Ayacucho, Universidad Nacional Santiago Antúñez de Mayolo, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Universidad Nacional Federico Villarreal. Como todos ustedes hayan podido escuchar, y tal vez tú que me estás viendo en este momento hayas escuchado el nombre de tu universidad, pues puedes participar. Seguimos con los requisitos. El otro requisito es que estar cursando entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico, entre el segundo y el penúltimo del año. Es decir, pues no puedes postular si eres alumno digamos, de primer semestre, que has entrado y, digamos, recién eres, se puede decir en términos más concretos, cuando recién eres cachimbo, pues no puedes. Si ya estás en segundo semestre, digamos, cualquiera de estas universidades antes ya mencionadas, pues ya puedes participar, puedes, pues, ya, por ejemplo, hacer incluso, ya puedes participar pues buscar esta beca o ser acreedor de esta beca. Y pues tampoco puedes, digamos, participar si es el último año de tu carrera. Por ejemplo, si estudias una carrera como, no sé, por ejemplo, agronomía o cualquier otra carrera que esté durando 5 años, y si, digamos, ya estás en el 10º semestre, ya no puedes participar, ya no continúa, pues, más, digamos, tus estudios, sino que ya concluye. Y por lo tanto es que no pueden participar ni el primero del que está en primer semestre, ni el que está en 10º semestre. Los demás, segundo semestre, tercer semestre, séptimo semestre, entre otros, pues no pueden participar, pero depende de la carrera. Por ejemplo, la carrera de medicina, pues si estás en 10º semestre, pues puedes postular tranquilamente. ¿Por qué? Porque la carrera dura 7 años. Pero lo importante es que no estés, digamos, en el último semestre de la carrera, pero tampoco estés empezando el primer semestre de la carrera. Pues, y el otro requisito es acreditar un alto rendimiento académico. Mínimo, pertenecer al medio superior de su facultad o programa de estudios o escuela. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienes que tener una nota, pues básicamente bastante elevada en términos concretos, por ejemplo, y no te pide del tercio, sino te pide del medio superior. Es decir, una nota más o menos estaríamos hablando de 14, 15, 16, algo así de promedio, y que digamos que estés perteneciendo al mínimo, pues medio superior como mínimo, ¿no? Y cómo puedes darte cuenta de que si estás perteneciendo, ¿no? Pues puedes consultar en las plataformas de notas o en las plataformas en donde puedes observar tus calificaciones, y en ahí te sale. Pues en la mayoría de las universidades públicas, pues cuando consultas a dónde está la base de notas o tus calificaciones, en ahí te sale en qué medio superior estás, si estás en el tercio superior, medio superior, o estás en el quinto superior, en el 10º superior, pues así te sale. Y entonces creo que de alguna manera tienes que darte cuenta que, pues al menos como mínimo tienes que pertenecer al medio superior. Y lo más interesante de todo esto es que no hay límite de edad. Y creo que antes había límite de edad para poder acceder o poder postular a esta beca, y lo más bonito es que ahora no hay límite de edad para postular a esta beca, y entonces puede postular de cualquier edad mientras esté estudiando en una universidad nacional. Ahora seguimos. ¿Cuáles son las condiciones priorizables? Y con esto, ¿a qué me refiero? Que cuando son condiciones priorizables, son, digamos, universidades o algunas circunstancias en el cual los alumnos que postulen podrán ser acreedores de puntos a favor hacia ellos. Y como dice aquí, se otorgará puntaje adicional a los postulantes que de alguna de las universidades públicas consideradas en la lista de instituciones de educación superior priorizadas según la calidad por el PRONAVET, realizadas en el concurso de beca 18-2020. Es decir, que si tú que perteneces a una de estas universidades que a continuación te mostraré, pues tienes puntos a favor por el mismo hecho de que tu universidad está, como digamos, tiene calidad educativa.
y por lo tanto, si tú eres postulante, ya tienes puntos a favor. ¿Y cuáles son esas universidades consideradas en la lista de instituciones de educación superior priorizadas por su calidad? Son las siguientes. Tenemos a la Universidad Nacional de San Marcos, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Universidad Nacional del Centro del Perú, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, pues aquí se repite, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Universidad Nacional del Altiplano, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de Huancavelica, Universidad Nacional Agraria de la Selva, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Son estas universidades públicas que de alguna manera tienen calidad educativa y entonces si tú perteneces a una de estas universidades, pues de alguna manera podrás ser acreedor de algunos puntos a favor. Y ahora seguimos. ¿Cuáles son las otras condiciones que podrían otorgarte al momento de tu postulación puntos a favor y que tú de alguna manera puedas ser ese postulante que pueda ganarse esa beca o puedas tener, digamos, o puedan priorizarte a ti frente a los demás? Pues son las siguientes. Se llaman acreditación automática. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tú tienes tu condición socioeconómica de pobreza o pobreza extrema otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el SISFO, pues si presentas, digamos, tu condición socioeconómica y perteneces a pobre o pobreza extrema, tienes puntos a favor y es como que te van a dar puntos a ti para que puedas de alguna manera ser, como que acercarte más a ser acreedor de esa beca. También, digamos, si presentas que has sido víctima de violencia habitada durante el país en 1980, 1200, a través del REPARET, pues también te dan puntos a favor. Es decir, que hay pequeñas cositas que, por ejemplo, como la condición socioeconómica, como el SISFO, pues que te dan a puntos a favor. Por ejemplo, si eres de Ayacucho, de Apurímac, de alguno de esos lugares, o incluso de Huancavelica, que haya sufrido tu familia o tu comunidad y que hayan sufrido, por ejemplo, la violencia armada que se desarrolló en los años 80 y 2000 por Sendero Luminoso y el MRTA, y pues si tienes la constancia de REPAREC, también sirve por el mismo hecho que te otorgan más puntos. Y, digamos, otro papel que podrías presentar y podrías también de alguna manera ganar más puntos a tu favor es la residencia según RENIEC. Es decir, que si perteneces a la sección, digamos, o perteneces al sector del ámbito del BRAI o Huallaga, que son el Valle de los Ríos Amazonas en Imantaro, o Huallaga, como ya antes lo dije, pues también de alguna manera tienes puntos a favor a ti, porque digamos esas zonas están declaradas como zona en emergencia o zonas que constantemente están en peligro por el mismo hecho del narcotráfico y otras cosas, ¿verdad? Ya. Y la acreditación documental también es algo muy interesante, es algo muy bueno. Por ejemplo, tienes puntos a favor si perteneces a una comunidad nativa amazónica, a una comunidad campesina o una comunidad afroperuana. Es decir, si perteneces a alguna de estas comunidades, también tienes puntos a favor y de alguna manera esos te acercan, pues, para que puedas ser acreedor de esas becas. Y pues también tu certificado de discapacidad que te lo entrega el CONADIS. Por ejemplo, si eres un estudiante que tiene alguna discapacidad, pues puedes de alguna manera aprovechar también esa discapacidad para presentar tus papeles, todo, y de alguna manera sumar más puntos. También quienes tienen puntos a favor son los que de alguna manera están licenciados a las Fuerzas Armadas. Sí, tienen puntos a favor. También los bomberos activos e hijos de bomberos. Es decir, si tu papá es bombero, si tu mamá pertenece a una brigada de
de los bomberos, también tienes punto a favor. Y si tú también perteneces a la brigada de los bomberos, también tienes punto a favor para que puedas postular a esta beca y puedas pues ganártela, porque de alguna manera te suma puntos a tu favor. Y pues los otros vienen a ser los voluntariados, pues los voluntariados que hayas podido hacer, por ejemplo, los voluntariados de la red AUSJAL, que es ayudar a niños que se encuentran, no sé, en hospitales, apoyos sociales, entre otros. Pues de alguna manera, todos estos papeles te van a servir ¿para qué? Para que puedas tener más puntos a tu favor y puedas ser acreedor de esta beca. Y ahora siguiendo con lo siguiente, entonces, ¿cómo son los puntos o cómo son los criterios de asignación de puntajes y prelación para los postulantes? Pues son los siguientes. Porque, por ejemplo, ya hemos hablado antes del SISFO, que es, digamos, el sistema de focalización de hogares, en el cual, pues, si perteneces a pobre o pobreza extrema, pues, aquí te muestro. Por ejemplo, el concepto es socioeconómico. La clasificación, por ejemplo, si perteneces a pobreza extrema, como un hogar en pobreza extrema, tienes de puntaje 30 puntos. Y si, digamos, perteneces a una condición socioeconómica en tu hogar de pobreza, solo tienes 15 puntos. Talento académico, dependiendo al orden de mérito, pues donde te ubiques, por ejemplo, en el tercio superior, décimo superior, medio superior, por ejemplo, primero y segundo puesto tienen 50 puntos, décimo superior, 40 puntos, quinto superior, 30 puntos y tercio superior, 20 puntos. Seguimos. La calidad de la institución. Como ya hemos hablado antes, va a haber instituciones que por su calidad educativa eso hace que sus estudiantes o sus postulantes que son de esas universidades puedan tener puntos a favor. Y, por ejemplo, en la calidad de la institución, y si tu universidad pertenece a una de esas instituciones ya antes visto, pues tu puntaje adicional será de 10. Y ahora seguimos. Condiciones priorizadas. Si eres víctima de la violencia o tus familiares y tienes, digamos, el certificado o de Reparet, pues también de 1980 al 2000, que ha sido la violencia, también tienes puntos a favor. Si tienes discapacidad, también. Y aquí, como hemos visto antes, pues tienes puntaje adicional. 5 puntos al acreditar una condición priorizada. En caso de acreditarse 2 o más, se otorgará un máximo de 10 puntos. Es decir, en todo esto, si, por ejemplo, si tienes discapacidad y también tu familia se encuentra, digamos, o ha sido víctima de la violencia que se desarrolló en el año 2000 o del año 1980 al 2000, pues tienes 10 puntos. Es decir, por ejemplo, si presentas, por ejemplo, que perteneces al BRAE, si eres licenciado en las Fuerzas Armadas, has sido voluntario, o eres bombero activo, o eres hijo de bombero, si presentas solo un papel de eso, tendrás 5 puntos. Pero si presentas 2, por ejemplo, tienes discapacidad, pero de alguna manera perteneces al BRAE, tienes 10 puntos. Si presentas 3, es lo mismo, tienes 3 puntos. Frente a ello, seguimos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que se desarrollan en esta beca o cuáles son las preguntas frecuentes que ya antes, digamos, en convocatorias anteriores se han desarrollado y este 2020, pues, son los siguientes? ¿Es necesario tener la clasificación socioeconómica de pobre o pobreza extrema para poder concursar a beca permanencia? Pues la verdad no es requisito. Pero de alguna manera, si presentas digamos, esta clasificación socioeconómica, pues tendrás puntos a favor. Como ya hemos visto antes, si gano la beca, ¿cuánto me darán mi subvención? Pues esa es una gran pregunta. Pues la subvención te dará dependiendo a la universidad en la cual pertenezcas y dependiendo en dónde se ubique pues tu universidad. Por ejemplo, universidades de Lima, como todos sabemos, de alguna manera el gasto es un poco más fuerte, los gastos, la comida son un poco más caras que a diferencia de provincia. ¿Por qué los estudiantes que se encuentran en el penúltimo o último siglo de estudios no pueden participar? Y esta es una pregunta, creo que de alguna manera les hará surgir a muchos de ustedes cuando pues
en el principio del video dije que los de primer ciclo y los que se encuentran en su último ciclo o semestre ya no pueden participar por el mismo hecho de que la beca permanencia, pues lo que hace o lo que desea es que muchos estudiantes no dejen o no deserten sus estudios universitarios por falta de economía. Y pues si estás en primer semestre, pues recién estás empezando la carrera, es decir, y como que no asegura, pues estés pasando al primero, segundo, al tercero, cuarto ciclo, semestre de tu carrera. Pero si ya estás en segundo semestre, de alguna manera ya has demostrado constancia a través del primer semestre y por lo tanto ya se te apoya. ¿Y por qué no se te apoya cuando estás en el último ciclo? Porque después de que termines la carrera, pues ya no va a haber, pues, ¿no? Si ya no vas a seguir cursando otros cursos, sino que ahí se termina. Y por lo tanto, lo que busca esta beca es que los estudiantes no deserten. La otra pregunta es, ¿puedo cursar si en 2019 estudiaba una carrera y en 2020 me cambié a otra carrera en la misma universidad? Pues no, no puedes participar a esta beca por el mismo hecho de que lo que busca esta beca es que estés permaneciendo, digamos, tu permanencia en una determinada carrera. Y por el otro lado es que pues el orden de mérito pues sale dependiendo a una carrera. Y si has cambiado, por ejemplo, de una carrera, has cambiado de agronomía a zootecnia, pues hay un medio superior o un décimo superior en base a la carrera de agronomía. Y entonces al momento de cambiarte a la carrera de zootecnia, pues todo eso varía. Y entonces pues no se puede. Entonces, ¿cómo se podría ver el acumulado en el semestre 2020? Y entonces está un poco complicado. Puedo concursar si no estudié en el 2019-2, pero estoy retornando a mis clases en el 2020. No. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que justamente pues lo que busca esta beca es que haya permanencia, el registro de la constancia de matrícula en el semestre 2021 y la constancia en el orden de mérito del semestre 2019-2. Es decir, que para postular a esta beca, muchos de tus notas va a ser de 2020, no, del 2019-2. ¿Por qué? Porque el 2020 hasta ahora no se acaba el semestre. Y por lo tanto, no puedes, digamos, no puedes postular si no estudias desde el 2019-2 y este año recién estás retomando los cursos o tu carrera en sí. Digamos, otro, si mi universidad está aplicando un plan de emergencia para el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, pero todavía no ha sido licenciada, ¿puedo cursar por la beca? Pues no. Casi todas las universidades que actualmente, que son 47, que ya antes se les ha mostrado que son universidades públicas, todas son licenciadas y por lo tanto, si eres de una universidad que aún todavía no ha sido licenciada, pues no puedes, digamos, participar a esta beca por el mismo hecho de que pues se busca calidad educativa y sobre todo permanencia. Si mi universidad, la otra pregunta es, si mi universidad está brindando clases el semestre 2020 a través de la modalidad no presencial, es decir, a través de la modalidad virtual, ¿habrá algún inconveniente para participar? Pues en esa parte no, pues estás matriculado en tu universidad y eso acredita que si estás estudiando, eres un estudiante permanente y por lo tanto, pues este tema del coronavirus y todo, pues de la pandemia, pues de alguna manera no es impedimento para que no puedas participar de esta postulación y para que no puedas ser acreedor de esta beca. Y la otra pregunta también muy, digamos, hasta ahora es que para postular a la beca necesito ciertos documentos que me debe entregar la universidad. La documentación sería válida si me los envía de forma virtual. Pues la documentación es válida siempre en cuando cuente con la firma digital o la firma y sello de la autoridad competente. ¿Por qué? Porque la mayoría, digamos, todo esta convocatoria abierta y la postulación va a ser vía internet. Por lo tanto, pues no habría, digamos, inconvenientes si los papeles que te da tu universidad, pues es con firma digital o tal vez también te puede dar de una manera, pues se podría decir
pues la firma y el sello, y también te pueden enviar de manera escaneada, pues es lo mismo. ¿Hasta qué fecha puedo revertir mi postulación? Pues puedes revertir tu postulación hasta 24 antes de la fecha de inicio de la fase de validación y subsanación según cronograma. Es decir, ¿hasta cuándo puedes revertir tu postulación? O sea, como que has postulado y después ya no deseas o ya no consideras seguir pues postulando porque ves que, no sé, pues, no te gusta, no te conviene, pues lo puedes hacer, pero antes de la segunda fase, porque la primera fase empieza el 29 de mayo, que es la primera fase de postulación, y la segunda fase es la fase de validación y subsanación. Y pues antes de esa fecha lo puedes hacer tranquilamente. ¿Cómo podré saber si mi universidad restringió mi universidad en el módulo de postulación? Al momento de registrar tu postulación en el módulo de postulación, la información se mostrará automáticamente. De no estar de acuerdo, podrás modificarlo y deberás cargar la documentación que acredite dicho cambio. La otra pregunta, yo he visto que mayoría de los chicos actualmente se están preguntando sobre el tema del sismo, si van a poder sacar o no van a poder sacar, pues, y esta es una pregunta muy recurrente. Si mi clasificación socioeconómica es de pobreza o pobreza extrema y quiero acceder al puntaje adicional, ¿cómo podré acreditar esa información si la página de consulta de padrón del sismo no está disponible? La acreditación de la condición de pobreza o pobreza extrema se realizará de forma automática en el módulo de postulación, la cual se encuentra interconectada con el sistema de focalización de hogares del Ministerio de Educación e Inclusión. Es decir, por ejemplo, tú postulas y al momento al momento de la postulación, tu nombre va a figurar en el sistema. Y entonces, como digamos la postulación que lanza el PRONAVEC está vinculada con el sistema de focalización de hogares, que es el SISFO, en ese mismo momento, cuando tu nombre aparece, pues ya está registrado, pues en ese mismo momento, tu mismo nombre, pues va a ir al SISFO y se va digamos, va a hacer una consulta. Y pues, por lo tanto, si en el SISFO aparece que eres de pobreza o pobreza extrema, pues los puntajes adicionales, pues se te van a dar de manera automática. La otra pregunta que muchas personas se hacen es ¿por qué se ofrecen becas a estudiantes de universidades públicas si el servicio es gratuito? Pues básicamente muchos jóvenes estudiantes de universidades públicas son estudiantes que de alguna manera la economía en su hogar pues no es de una manera tan, digamos, estable, y por lo tanto desean pues unirse a una universidad pública por diferentes formas, no solamente también por el factor económico, sino también por el prestigio, porque muchos lo consideran una universidad pública es muy buena. Y pues aquí en el Perú muchos jóvenes universitarios se ven en la necesidad de trabajar también para pertenecer o apoyar con los gastos en sus hogares mientras terminan su formación profesional. Si bien al estudiar en una universidad pública están exonerados de pagar por su educación, no pagan matrícula ni pensión, aún tienen que cubrir los gastos diarios como alimentación o transporte. En una universidad pública te dan, digamos, no pagas las pensiones, pero de alguna manera la alimentación pagas, el transporte pagas, e incluso el cuarto pagas, la habitación. Y muchos estudiantes de provincia, por ejemplo, viajan desde sus provincias hasta Lima a estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos. Y pues sí es cierto, no pagan lo que viene a ser la matrícula o las pensiones, pero tienen que pagar su alimentación, tienen que pagar incluso su cuarto, tienen que pagar sus materiales de estudio, su transporte, y pues muchas veces la economía pues no alcanza, y es justamente para ellos es lo que se ha diseñado esta beca. Y la última pregunta es, ¿la beca cubre también los gastos de titulación? Pues esto no. La beca no te cubre los gastos de titulación, solamente, pues como ya hemos visto en el principio, te cubre alimentación, movilidad y útiles de escritorio. Solo eso. ¿Hasta qué? Hasta que pues, puedas
acabar la carrera y no se encarga de la titulación. Y ya, esas son las preguntas muy recurrentes y tal vez tú hayas tenido estas preguntas al momento de ver, digamos, la beca, y pues espero que haya respondido a tus preguntas. Y si no es así, pues puedes escribir en los comentarios también si tienes alguna duda y pues yo te estaré leyendo y pues, yo te estaré contestando lo más rápido que pueda. Y aquí están las etapas de postulación de la beca. Pues chicos, estos no se pueden perder ustedes, pues la postulación, como ya dije, toda la postulación va a ser de manera virtual, electrónica, por el mismo hecho de que hoy en día nos encontramos frente a esta pandemia del coronavirus, y pues sí. ¿Y cuándo empieza la postulación? Empieza el 29 de mayo de 2020 hasta el 30 de junio del 2020. Es decir, va a empezar de acá a unos días, o sea, está muy cerquita de empezar ya la postulación. Así que, chico, que tú que me estás viendo, ya que sabes de estas oportunidades académicas, pues aprovecha, pues aquí, digamos, en la descripción de este video estaré dejando los links para que puedas consultar incluso el CISGO, para ver en la RENIEC si eres parte de alguna población, digamos, del BRAE, si también eres parte de una población amazónica, pues, y todo eso, pues le estaré dejando en la descripción del video. Y pues la postulación en sí va a empezar el 29 de mayo y va a terminar el 30 de junio del 2020. Y la segunda, digamos, la segunda fase es la asignación de puntajes, que se podría decir, va a ser del 10 de julio del 2020. Y pues ya los resultados y todo eso, pues aproximadamente yo pienso que también, o sea, que va a salir el 10 de julio del 2020. Y pues la aceptación o la renuncia de la beca que tú desees va a salir en un primer grupo, es del 13 de julio al 6 de agosto del 2020. Es decir, en esa fecha tendrás tiempo para la aceptación o la renuncia de la beca, siempre y cuando ya pues, ves que no es conveniente para ti. Y la aceptación o renuncia de la beca del segundo grupo va a ser del 7 de agosto del 2020 al 27 de agosto del 2020. Y pues la publicación de los becarios que ya son adjudicados, de la manera, digamos, la lista de becarios que y son los becarios, digamos, que han sido aceptados y que son acreedores de la beca, pues será el 28 de agosto del 2020. Y pues algunos papeles como la formalización de la aceptación o renuncia de la beca será del 15 de febrero del 2021 al 5 de marzo del 2021. Así que chicos, ya saben cuáles son las etapas de postulación. En este momento, el 29, pues van a estar en la primera etapa, que es la postulación electrónica. Yo estoy muy seguro que para muchos va a ser una gran oportunidad académica este tipo de beca, por el mismo hecho de que pues, nos encontramos en una situación de la pandemia de esto del coronavirus. Y yo sé que tal vez tú como estudiante, señorita, que me estás viendo en este momento, pues de alguna manera ha chocado a tu familia, ha chocado a tus amigos, a tus familiares. Tal vez digamos, lo económico, la canasta familiar o la remuneración económica de tu familia, tal vez no se encuentra tan, digamos, estable. Y por lo tanto, yo te invito a que puedas de alguna manera aprovechar esta beca, de alguna manera puedas ser capaz de sacarle, digamos, en términos sencillos, provecho a esta beca. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad, y si es que estás postulando o estás intentando postular a esta beca, pues hazlo. Es una oportunidad muy grande, es una oportunidad que ayuda de alguna manera a muchos universitarios, muchos jóvenes que desean seguir cursando su carrera y que el factor económico de alguna manera es un impedimento, pues les ayuda a seguir. Pues sin nada más que decir, joven, señorita que me estás viendo a través de este video, te invito a que te suscribas a este canal porque estaremos subiendo constantemente noticias sobre becas, apoyos sociales, voluntariados, apoyos internacionales, entre otros, todo lo que concierne al sector educación. Sin nada más que decir, me despido, cuídense todos, bendiciones.